Hola a todos, les habla Ricardo González desde Argentina. Como saben, nací en Perú, en la ciudad de Lima, pero vivo en la Argentina y hace muchos años. Mi esposa Sol Sanfelice es argentina, descendiente de italianos, y vivimos actualmente en el Cerro Uritorco, que es un lugar muy especial de la provincia de Córdoba, un lugar de sierras, de montañas, en donde nos hemos afincado para seguir nuestras investigaciones sobre el fenómeno OVNI, ya que es una zona bastante particular, pero por encima de todo, porque Capilla del Monte, el Cerro Uritorco, va a ser un lugar de convergencia para proyectos culturales que tenemos agendados aquí más adelante. Yo empecé, como algunos de ustedes recordarán, si han leído mis libros, algunos que se han traducido a otros idiomas, incluso el italiano, recordarán que yo empecé en todo este tema tan fascinante como es el misterio de los no identificados, a raíz de que fui testigo de la observación de uno de estos objetos. Era un adolescente que estaba estudiando en los Hermanos Maristas, en el colegio. En ese momento ya estábamos en las vacaciones del verano de 1988, cuando de pronto, en medio del patio exterior de la casa, distingo con el rabillo del ojo como un destello en el cielo. Eso me llamó muchísimo la atención. Me acerqué para ver de qué se trataba, y es allí cuando contemplo, a pleno día, un objeto muy brillante, tan brillante como el sol, que se iba moviendo sin emitir ruido alguno hacia el Océano Pacífico. Como ustedes saben, Lima es la capital del Perú y se encuentra en la costa del Pacífico. A los pocos días, en medios de comunicación, se hablaba de una oleada de observaciones de ovnis en mi país. Y esto me llamó mucho la atención porque todo ese año 88 hubo una gran cantidad de observaciones, fueron reportadas, como digo, por la prensa, así que no fui la única persona que había sido testigo de lo imposible. Si bien es cierto, no era la primera oportunidad, la primera ocasión en que contemplaba un objeto que no tuviese una explicación convencional. Esto me ha ocurrido desde muy chico, pero ese avistamiento que ya me pilló a los 13, 14 años de edad era muy diferente, porque tenía mayor conciencia, estaba más claro con lo que estaba observando, y luego con los testimonios que se fueron recopilando con la prensa del Perú, estaba clarísimo que el fenómeno era auténtico. Un fenómeno que, como ustedes saben, su término no es esotérico ni místico, sino militar, creado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Así que llevo más de 30 años tratando de entender qué me pasó, qué ha seguido ocurriendo, en mi caso personal, con estos objetos y con las inteligencias que estarían detrás de estos objetos. Y a pesar de todo el tiempo que le he dedicado, debo decirles desde ya que tengo más preguntas que respuestas. Pero aquí en el Congreso quería compartirles una síntesis de mi historia y también las preguntas que he ido acumulando a lo largo de este tiempo. Luego del avistamiento de fines de los años 80, traté de estar al tanto de cualquier noticia vinculada con los ovnis. Sin embargo, no me dediqué a la investigación completamente. Llevé mi vida como todo muchacho. Estudié la carrera de mercadotecnia y justamente ya cuando había terminado el colegio y estaba empezando a estudiar esta carrera, y era un muchacho de 18, 19 años, es cuando ellos, o lo que fuese, volvieron a mí. Y esta vez no a través de un avistamiento, exactamente, sino a través de un mensaje. Un mensaje que iba a desembocar en un avistamiento, pero inicialmente un mensaje. Corría el mes de octubre del año 1993. Era mes de octubre. Y en ese momento yo estaba por dar los parciales de estadística y contabilidad. Y como todo muchacho que está estudiando de pronto en la universidad, cierro los apuntes, cierro los cuadernos, y cuando cerré todos mis apuntes para tomarme un break, para descansar, me imagino que cualquier estudiante universitario hace lo mismo de pronto en Italia, en cualquier lugar del mundo, cuando quiere tomarse un break. En ese momento que estaba como cabeceando, casi en duermevela, había quedado no dormido, pero como en duermevela, como cabeceando, decimos en Latinoamérica. El traductor sabrá traducirlo bien al italiano, como medio en relax, ¿no? Como descansando. Fue en ese instante, en esa duermevela, que yo escucho una voz en mi cabeza,
la voz de un varón en perfecto castellano que me dice que no deje de seguir buscando, que eran seres extraterrestres que estaban entrando en contacto conmigo, que viviría una preparación que me permitiría conocerles físicamente. Obviamente esto es una locura. Siempre he dicho en las entrevistas y cuando he narrado esta historia una y otra vez que un asunto es aceptar por estadística, por intelecto, por sentido común, que tal vez no estamos solos en el universo, y otra cosa muy distinta decir que estás recibiendo un mensaje, un tipo de comunicación telepática tal vez, de entidades no humanas. Yo nunca he sufrido ningún trastorno psicológico, y mucho menos psiquiátrico, no hay antecedentes en mi familia, soy una persona sana, lúcida, nunca en mi familia se hablaban de estos temas vinculados a los ovnis, ni siquiera temas esotéricos. Vengo de una familia de clase media de Lima normal, muy conservadora, como es la sociedad limeña, la sociedad latinoamericana, con una gran influencia del cristianismo, como ustedes saben históricamente. No se hablaba de esto en las épocas del colegio, en los hermanos maristas, donde estudié, y tampoco obviamente en mis entornos familiares, como estoy describiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo ocurrió este mensaje, esta voz? ¿De dónde apareció? Yo dudé. Ante el mensaje, dudé. Dije, no puede ser tan fácil, no puede ser tan sencillo, que en medio de este descanso improvisado sobre mi escritorio, en mi habitación, donde estaba estudiando, que aparezca esto, no puede ser posible. Y la voz retoma el mensaje y me dice, si quieres una verificación, una confirmación de que esto es real, sube a lo alto de la casa, a la terraza, y allí nos verás. En ese entonces, ese año 93, como ya dije, si mi memoria no me traiciona, esto fue en el mes de octubre, con mi familia teníamos poco tiempo viviendo en un departamento bastante amplio, pero que tenía aires libres, es decir, que la terraza era muy amplia y era parte de la propiedad. Nosotros habíamos alquilado ese departamento y estamos viviendo en una zona muy residencial que se llama San Isidro o Rantia del Mar en Lima, en donde había muchos edificios, es una zona de edificios muy residencial. Entonces subo a la terraza, dije que es una tontería hasta que suba a la terraza por si algo fuese a ocurrir, por si fuese a tener alguna verificación de este incidente. Y cuando subo a la terraza, aparece una luz roja que inicialmente estaba concentrada, se colocó sobre la vivienda y mi familia, mis hermanos y mis padres también subieron a la terraza para ver qué estaba ocurriendo. Yo empecé a gritar, ¿qué hay allí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hay sobre la casa? Y todos vimos un objeto rojo brillante que, de acuerdo a mi percepción, a lo que yo recuerdo de esa noche, del año 93, el objeto parecía tener como la forma de un boomerang, por describirlo de alguna manera. No emitió ningún ruido, estuvo suspendido unos momentos y luego volvió desde la dirección donde inicialmente lo había observado, yéndose un poco más hacia el este, hacia las montañas, hacia la Sierra de Lima, hacia los Andes. Lima está en la costa, pero en dirección hacia los Andes. Y desapareció. Y escuché otro mensaje, otro supuesto mensaje. Me pedían que no tuviera miedo, que así como habían hecho conmigo, lo habían realizado con otras personas en el mundo, que iba a pasar por una preparación para conocerlos más adelante. Y así empezó mi historia. Por cierto, fue hace poco, cuando fui a dar los benditos exámenes en mi centro de estudios, en medio de la calle una señora mayor me toma, sale a mi paso, cuando estaba cruzando un puente en el distrito de Miraflores, el barrio de Miraflores, donde estaba mi centro de estudios, una señora que aparece en medio del puente, una señora mayor, y me dice a boca de jarro, ¿sabes que los hermanos mayores de las estrellas, así con ese término pomposo, muy New Age para algunos, ¿sabes que los hermanos mayores de las estrellas están esperando que tomes una decisión? Y yo quedé alucinado. ¿Cómo sabía esta señora que yo había experimentado el avistamiento, el mensaje, la corroboración, mi familia de testigo? ¿Cómo lo podía saber? Sencillamente era una casualidad, si es que las casualidades existen. Y esta señora me entrega un papel que anunciaba un congreso de ufología en Lima. Entonces yo lo tomé como una señal. Aunque esto suene a pensamiento mágico, dije, no puede ser casualidad. Me ocurre el avistamiento, tengo esta experiencia, aparece esta señora y me da esta frase y me da un papel
con un congreso de ufología. Fui al congreso, obviamente. Y en ese congreso conocí a otros testigos de contacto, a otros investigadores. Debo admitir que de todas las personas que escuché, hubo algunas que me produjeron mucho escepticismo. Me parecía una locura lo que estaba escuchando. Algunos habían tomado el tema ovni casi de una forma religiosa y otros me parecieron mucho más serios o creíbles en mi perspectiva. Tal vez algunas de las personas que están viendo este congreso, ya sea de forma online o algunos allí presencialmente, les puede pasar lo mismo que a mí, que en estos círculos, en estos entornos, conoces gente que ya ha tenido contactos, que está investigando estas cosas, o otra gente que no es tan coherente o tan sensata. ¿Cómo podía yo discernirlo? Entonces conocí a dos personas, las recuerdo muy bien, a Freddy Ansi y Edgar Concha. Él era un contador público, que formaban parte de grupos de contacto en Lima. Yo, siendo un muchacho, tenía 19 años, decidí retomar mis investigaciones del tema OVNI, recordar todo lo que se había iniciado para mí en el año 88 y me integré directamente a investigar el asunto totalmente. Y allí descubrí que estos avistamientos y estas comunicaciones telepáticas que podían predecir en qué momento iban a ocurrir estos fenómenos estaban ya sucediendo en Lima con algunas personas que afirmaban estar en contacto con los extraterrestres, aparentemente las mismas entidades que a mí me habían contactado. Estos seres en sus comunicaciones se presentaban como un colectivo de seres que tenían variadas procedencias y entre ellas hablaron de Alpha Centauri. Como ustedes sabrán, es el sistema estelar más cercano a nuestro Sol, es un sistema estelar triple, tiene 3 estrellas, Próxima Centauri, Alpha Centauri y Alpha B. Próxima Centauri se encuentra más o menos unos 4,3 años luz de distancia de la Tierra. Empecé a practicar una técnica que se denomina psicografía, en donde a través de ejercicios de concentración, meditación, yo empecé a entrenarme en ese tipo de técnicas psíquicas. El canal o la antena va escribiendo lo que por impulso telepático le llega y recibes un mensaje en tu propio idioma, solo que lo vas, como digo, anotando. Y ese mensaje, para confirmar de que el contacto fue real, que no se trató de un delirio, de un truco de tu mente, debe ser confirmado a través de un avistamiento o de algún hecho físico o alguna información que se cumpla de manera rigurosa para saber que realmente ese contacto se dio. Y así lo hice, entrando en comunicación especialmente con una entidad que decía provenir, como digo, de Alpha Centauri, se presentaba con el nombre de Antarel, y acudíamos al desierto de Chilca, 60 kilómetros al sur de Lima, donde empezó la investigación en Perú de los ovnis de JJ Benítez, Juanjo Benítez. Probablemente lo conocerán en Italia, es uno de los más grandes investigadores de habla hispana del fenómeno ovni, para mí el más importante de todos, de habla hispana. Es un periodista navarro que tiene más de 30 años investigando este asunto. Y también en ese desierto de Chilca, una serie de protagonistas como Juan Acervo, toda su familia, los hermanos Paz Wells, Carlos y Sisto Paz Wells, entre otros, habrían tenido contactos desde los años 70 en ese mismo desierto, que se encuentra emplazado unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de Lima. Y allí acudíamos o a ese desierto o a las montañas, exactamente a Marcahuasi, en los Andes del Perú, y eran como los escenarios ideales para verificar los mensajes. Estos seres nos decían en las comunicaciones en qué horario, en qué momento iban a aparecer, y nosotros acudíamos allí, y los objetos aparecían. Primero solo ante un grupo pequeño, luego ante grupos más grandes, y en mi caso personal, ya cuando mi testimonio alcanzó los medios de comunicación, y casi sin pensarlo me transformé en una figura pública en este asunto, al extremo que me despidieron del trabajo. Yo era representante médico de un laboratorio internacional y me iba bastante bien, pero al aparecer en la televisión contando todo esto, me despidieron del trabajo por hablar de los extraterrestres en los medios de comunicación del Perú, y allí decidí dedicarme a tiempo completo pues, a escribir y a difundir todo esto. Así que en esos mensajes aparecían luego los objetos, tal y como los extraterrestres lo habían advertido, y como decía, más tarde pude invitar, más allá de los grupos de contacto o de las personas cercanas a mi persona, pude invitar a periodistas y a reconocidos investigadores. Y entre ellos a una italiana que ustedes conocen,
a Paola Leopixi Harris. Como recordarán, Paola es una reconocida investigadora del fenómeno OVNI, tiene muchas décadas de investigación, muchos congresos a sus espaldas, varios libros publicados en distintos idiomas. Fue la asistente de campo en los años 80 del famoso astrónomo norteamericano J. Allen Hynek, el padre de la ufología. Actualmente ella está trabajando en otros proyectos que involucran incluso a Jacques Vallée, el astrónomo francés, otro importante referente de la ufología internacional. Así que Paola Harris, como ustedes saben, es un testigo de alta credibilidad, una gran investigadora. Y Paola Harris ha sido una de las 8 investigadoras y periodistas OVNI que he invitado a encuentros cercanos programados. Solo que el caso de Paola es muy particular. No solo fue testigo de la aparición de un objeto anómalo en el cielo, previamente coordinado el avistamiento por una comunicación telepática del ya citado Antarel o Divica. Ambos afirman provenir de Alpha Centauri. Antarel sí es bastante más alto, ¿no? Para ser exacto, es probable que acaricie los 2,70 metros de estatura. Es un verdadero gigante. Y estos seres los hemos visto en diferentes encuentros cercanos, solos o acompañados de otros testigos, solo que en esta ocasión Paola Harris se transformó en la primera investigadora y periodista del fenómeno OVNI en encontrarse cara a cara con uno de estos seres, con el mencionado Antarel. Fue en Mount Shasta, al norte de California, en el año 2014. Éramos un grupo de casi 12 personas que habíamos acudido a una región del bosque. Había aparecido una neblina brillante que surgió del suelo con bastante intensidad y en medio de esta anomalía que los extraterrestres denominan sendras, puertas interdimensionales, puertas hacia otras realidades, es que aparece este ser de manera sólida, no era traslúcido. Se veía que estaba vestido con una especie de traje, como un enterizo de un color azul marino ligeramente suelto. Solo las manos y el rostro estaban descubiertos. Se podía ver su cabello cano, claro, que caía por detrás de sus hombros. Y tuvo comunicación y contacto allí con nosotros. Esto lo hemos contado en muchas experiencias, en congresos, en conferencias. Y entre lo que le pasó a Paola es que este hombre le habló en perfecto inglés y le dijo "thank you", gracias. Además que le transmitió una serie de instrucciones muy personales que, creo yo, están codificadas en el inconsciente de la propia Paola, que la ha llevado a Paola a vivir y hacer una serie de cosas realmente extraordinarias. Esto fue un hito de la ufología porque el investigador, el periodista, el que, como Paola, se ha basado en los testigos de alta credibilidad, pilotos de guerra, astronautas, militares, la clásica ufología de tomar muestras de supuestos aterrizajes, llevarlas al laboratorio, examinar filmaciones, documentos de la Fuerza Aérea. Ella pasó de ser investigadora a investigada, de ser entrevistadora a entrevistada, porque dijo, lo que los contactados siempre han reportado me tocó vivirlo a mí, yo siendo ya una mujer adulta. Y la quisieron ridiculizar algunas personas vinculadas a la ufología en Estados Unidos y otros países. Quisieron decir que Paola había alucinado, que no había visto lo que vio, ni ella ni las otras personas involucradas en el contacto, entre las que yo me encontraba, ya que yo recibí esos mensajes que anunciaron estas experiencias en Monte Shasta. Hubo estudiosos como Grant Cameron, un prestigioso ufólogo canadiense, que entrevistaron por separado a los distintos testigos que vivieron esta experiencia y no halló contradicción alguna. Finalmente, Paola se mantuvo en su centro y le demostró al mundo de que ella había estado con nosotros y había vivido este contacto. Es una de tantas experiencias que hemos afrontado, que he venido difundiendo a lo largo de estos años. He ido acumulando muchas preguntas sobre la dinámica de estas experiencias, sobre estos seres y sobre sus mensajes. He viajado a cerca de 100 países en el mundo, he publicado 20 libros y créame que sigo teniendo preguntas. ¿Quiénes son estos seres de Alpha Centauri? ¿Son exactamente extraterrestres? ¿La hipótesis extraterrestre es la única que explica estas vivencias? ¿O también hay un aspecto interdimensional? Hay otras conciencias, otras realidades que interactúan con nosotros y nosotros lo interpretamos como si fuesen entidades extraterrestres. Sea lo que sea, creo que ahora mismo lo más importante es la carta y no el cartero.
Y lo que dice la carta, el mensaje, y con esto quería culminar mi participación en este congreso, es que estos seres, sean quienes fuesen, están preocupados por el futuro de la Tierra. Dicen que todo cuanto ocurre en nuestro mundo, todo cuanto ocurre en nuestro planeta, les afecta también a ellos. Que estamos relacionados de alguna manera por vínculos que la humanidad ignora. Todo cuanto suceda en nuestro planeta, en nuestra civilización, está atado a la evolución de otras criaturas. Por eso no se mostrarían abiertamente. Dicen que hay diferentes grupos que están ya conviviendo entre nosotros, pero tienen todos ellos distintas agendas, pero también se mantienen distantes. Todos estarían esperando la decisión final del ser humano de cómo enrumba las cosas. Ellos dicen que estamos viviendo ahora una cadena de etapas de transformación en nuestra sociedad que están involucrando cambios muy profundos en nuestro planeta, cambios muy profundos en nuestra convivencia, también movidos por situaciones que la humanidad no supo manejar correctamente, cambios que pueden agravarse por amenazas externas como el impacto de un asteroide, cambios que pueden agravarse por el mal uso de la tecnología o nuestras propias guerras, y que todo ello nos podría empujar incluso a un plan de emergencia, de abandonar la Tierra, de dejar a los demás a su suerte, y que un grupo pequeño de nuestra especie humana pueda viajar hacia otros mundos para empezar de cero. Si este plan se concreta, aunque suene a una historia de ciencia ficción, se llamará el Arca, como el Arca de Noé, solo que naves espaciales con una nueva tecnología que lleven a los nuevos humanos que colonizarán el espacio, algún exoplaneta con características para sobrevivir, y el lugar elegido no sería otro que Alpha Centauri, justamente donde vienen estos, entre comillas, extraterrestres. ¿O será acaso que esos supuestos extraterrestres son nuestros descendientes, que vienen de lo que llamaríamos una línea de tiempo futuro, a nuestra actual realidad? Aunque desde la perspectiva de la física y nuestra ciencia actual, esto que estoy diciendo es una barbaridad y es imposible, hay muchas cosas que todavía desconocemos. Y creo que estos seres han superado largamente los conocimientos científicos actuales que dispone el ser humano. Cuando yo transmití esta información, exactamente el 12 de abril del año 2015, que fue el contacto principal que tuve con estos seres en los Andes del Perú, en la localidad de Yungay, en donde transmitían esta historia de Alpha Centauri, de la posibilidad de una crisis en el planeta, que ellos estaban preocupados por ello, que le estaban dando seguimiento y que podríamos huir un grupo de humanos de la Tierra en este proyecto científico para colonizar un planeta en Alpha Centauri. Cuando dije todo esto, pensaron que Ricardo González se había vuelto loco. Pero exactamente un año más tarde, tal como habían advertido los extraterrestres, el 12 de abril del año 2016, Stephen Hawking, el científico más importante del mundo, el científico más importante del mundo, dio una conferencia de prensa desde Nueva York y le dijo a la humanidad que solo nos quedaban 100 años antes de iniciar un proyecto de supervivencia en otros mundos. Y el señor Hawking sugirió que viajáramos a Alpha Centauri. ¿Casualidad? No creo que Stephen Hawking haya leído mis libros. Considero que nuestros científicos en silencio saben de esta amenaza, de circunstancias que nos pueden golpear. Hawking dijo que una pandemia nos iba a golpear. También habló del impacto de un cuerpo celeste y que todo esto iba a ir minando a nuestra sociedad humana, demostrando cuán vulnerable era camino a su inexorable migración hacia otros mundos. ¿Cuál es el mensaje de estos seres? Que no hay nada de malo en viajar a otros planetas para conocerlos por un desarrollo tecnológico, intelectual, porque nos transformamos en grandes exploradores y es parte de la evolución. Pero una cosa distinta es hacerlo huyendo del planeta, en un estado de emergencia. ¿Por qué nos cuentan esto? Porque dicen que estamos a tiempo de cambiar el futuro, que nuestro futuro está ligado al de ellos y ahora creo saber por qué. Aunque también tengo muchas preguntas, debo decirles para finalizar mi presentación que tengo una sola certeza, que el principal contacto que debemos alcanzar no es con los extraterrestres, sino entre nosotros y con nosotros mismos. Y si estas advertencias y estas señales son auténticas, hay que cuidar el planeta. Aún estamos a tiempo.
Okay, we're now live with Ricardo González. Ricardo, ¿me escuchas? Perfectamente, un gran abrazo. Muy bien, es un gran placer que estés aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por participar. Bueno, tengo algunas preguntas para ti. Te voy a explicar cómo funciona. Voy a hacerte algunas preguntas ahora, tal vez tres, en español. Pero antes de que contestes, tendré que traducirlas al italiano y al inglés. Así que por favor, ten un poco de paciencia. Y lo mismo para las respuestas. Una vez que respondas en español, tendré que traducirlas a los otros dos idiomas. Por favor, habla un poco despacio, así que pueda escribir algunas notas. ¿Ok? Perfecto. Bueno, comencemos. Primera pregunta. De la experiencia que nos cuentas, está claro que esta civilización con la que afirmas estar en contacto está muy interesada en el futuro y también en el presente de la Tierra. Te lo pregunto porque si es posible que en lugar de lo que te cuentan, podrían estar interesados in manipolarnos para ottenere algo. Dall'esperienza che ci racconti è chiaro che questa civiltà con la quale affermi di essere in contatto è molto interessata al futuro e anche al presente della Terra. Ti chiedo perché e se è possibile che invece di quello che ti dicono potrebbero essere interessati invece a manipolarci per ottenere qualcosa. Okay, from the experience you're sharing with us, it is clear that this civilization with which you claim to be in contact is very interested in the future and also in the present of planet Earth. I ask you why, first of all, and then if it is possible, contrary to what they tell you, that they might be interested in manipulating us to get something or anything. Gracias. Uno de los temas más complejos y difíciles de tratar en el contactismo son las intenciones o la real agenda de estos seres. Ok. Y considero que hay que discernir lo que uno está afrontando, lo que uno está viviendo cuando enfrenta lo desconocido. En este caso, como lo acabo de explicar en mi exposición, el encuentro cercano con estas entidades no humanas que proceden del sistema Alpha Centauri. Digo no humanas porque no forman parte directamente de nuestra percepción humana actual, sino que se trataría de una civilización extraterrestre que, como ya expliqué, tiene un origen humano. En mi percepción, no tienen malas intenciones. De acuerdo a las consecuencias de este contacto, parece que tienen un interés positivo y no de manipulación. En el caso de este grupo, no podemos generalizar, un interés positivo en advertirnos de acontecimientos que pueden sobrevenir y no de manipularnos. Ok, uno dei temi più complessi e controversi del contattismo è la reale agenda di queste creature. Bisogna saper discernere in queste esperienze, specie in queste esperienze di contatto con gli extraterrestri che proverrebbero da Alpha Centauri. Secondo me, per l'esperienza che ho vissuto, non mi hanno mai dato l'impressione che potessero avere cattive intenzioni. Sembra che i loro interessi siano assolutamente positivi e non abbiano alcuna intenzione di manipolarci. Ok, now just a second. In English, one of the most complex themes of contactism is the real agenda of these beings. One must be able to discern in these experiences of contact, especially with these beings from Alpha Centauri. In my opinion, they do not have any bad intention. They seem to have positive interest, not to manipulate us. Okay. Vamos a la segunda pregunta. Tu experiencia de contacto más impactante, la tua esperienza di contatto di maggiore impatto, your most impactful contact experience. Es difícil quedarse con una sola experiencia luego de casi 30 años de contacto que he venido afrontando desde que todo empezó en Perú para mí. Pero definitivamente una de las experiencias más increíbles es la que acabo de narrar ahora, por la implicancia de nuestro futuro con seres que afirman estar conectados a nuestra historia. Considero que no vienen con malas intenciones, lo vuelvo a repetir, porque las consecuencias del contacto y todo cuanto han advertido han sido positivas, coherentes y se han cumplido. ¿Por qué digo que es una de las experiencias más importantes, este contacto con las entidades de Alpha Centauri? Porque dicen que son un espejo de nosotros en un futuro entre comillas, en otra línea de tiempo.
Y creo que no hay nada más impactante que eso, que los supuestos extraterrestres, al menos me refiero a este grupo, porque hay de todo en el universo, podríamos ser nosotros en un futuro, que estarían volviendo, así rompa nuestros conceptos de la física, a nuestra actual realidad para advertirnos de algo extraordinario que podemos cambiar. Creo que esa es la experiencia o una de las experiencias más impactantes por la connotación humana che hai detrás. Ok, è difficile scegliere una sola esperienza dopo quasi 30 anni. Quella più incredibile che ho vissuto è quella di Curarehue in Cile, è corretto? Curarehue? In Curarehue. Cile? Ok, è una esperienza molto recente. Loro dicono, insomma, di fungere quasi da specchio nei nostri confronti. Da quello che ho capito potremmo essere loro nel futuro che tornano per avvertirci di qualcosa di importante, dell'opportunità che abbiamo da uno scambio che potremmo effettuare con loro, uno scambio chiaramente a livello umano. Okay, it is difficult to choose a single experience after almost 30 years of contact. The most incredible one was in Curarehue, Chile. It happened very recently. They say they're a sort of a mirror to us. We could be them in the future coming back to warn us of something very, very important, of the opportunity we have with them, of a sort of human interchange. Ok, otra pregunta. Esta civilización te advirtió de alguna manera de lo que iba a pasar en este memorable, ironicamente, 2020. Questa presunta civiltà ti ha in qualche modo avvertito di ciò che sarebbe successo in questo memorabile 2020? Did this civilization warn you in any way of what was going to happen in this memorable 2020? No sé si responder también irónicamente, Okay. porque este es un año muy particular. A ver, en los mensajes de estos seres, pero muchos años atrás, advirtieron que nuestra humanidad podría enfrentar diferentes momentos de crisis sociales, crisis geopolíticas, crisis también de salud y obviamente todo lo que involucra una manipulación de algunas circunstancias y hechos como parte de un ensayo. Y nos dijeron que deberíamos estar atentos cuando esto ocurriese. Y es lo que creo yo está pasando este año. Antes que explotara todo en el mes de marzo, en el mes de enero, en Curarehue, en Chile, yo tuve algunas señales, algunos mensajes que lo he estado compartiendo a través de mis transmisiones en vivo, en mis conferencias, en donde se me advertía que íbamos a estar confinados durante largos meses por una situación que yo no podía comprender. Entonces, cuando estalló esta emergencia sanitaria, voy a llamarla así, y se fue cumpliendo todo, dije, no puede ser. Estos mensajes y estas informaciones que decían que íbamos a estar, o al menos que me mostraban a mí con mi esposa encerrados durante largos meses en Capilla del Monte, obedecían a esto. Termino diciendo que hicimos una consulta en comunicación a estas entidades ya en el mes de marzo, y lo que nos dijeron, aunque esto suene controvertido, es que si bien es cierto estamos enfrentando una amenaza real, se estaba utilizando esa amenaza real, exagerándola, para llevarnos hacia un gran ensayo psicológico, restricciones de todo tipo, aunque suene conspirativo, pero fue lo que nos dijeron, como una preparación, como una evaluación de la humanidad ante eventos más dantescos que pueden venir en el futuro. Esa es la información que manejamos. Por eso hay que estar bastante atentos y recordar de que nuestra mente es libre y que nadie puede restringir ni confinar nuestra mente. Ok, grazie. È un anno molto particolare. Nei messaggi di questi esseri molti anni fa mi avvertirono già che la nostra umanità avrebbe potuto affrontare una varietà di crisi molto differenti, che vanno sì da quella sanitaria, ma che potrebbe essere stato anche magari anche solo l'impatto di un asteroide, e che ci sarebbe stata anche una sorta di manipolazione in cui si sarebbe strumentalizzato una certa tipologia di evento per portare avanti un programma di esperimento psicologico e sociale. A gennaio a Curarehue in Cile ho ricevuto alcuni segnali, alcune informazioni
in cui mi si diceva che ci avrebbero confinato, questo lo diceva già a gennaio, per una certa ragione. L'ho detto, quindi l'ho detto mesi prima che accadesse tutta la questione, e poi tutto questo si è compiuto. A marzo ho avuto un altro contatto, mi hanno confermato che si sta strumentalizzando sì una situazione reale, cioè una malattia, un problema che esiste, ma si sta esasperando per condurre un esperimento psicologico per valutare in qualche modo, diciamo, la resistenza dell'essere umano, della civiltà umana. Okay, this is a very special year. In the messages of this being I received many years ago, they warned me that our humanity could face a variety of crises and also a sort of manipulation that would happen by instrumentalizing a certain situation. In January, in Curarewe, Chile, I received some signals, some information telling me that we would be confined for a certain reason. I didn't know what it was. So I've been saying this for months already since January, and all of this has been accomplished. In March, I had another contact. They told me that this situation, which is indeed real, is being used as a psychological experiment to evaluate the potential of mankind. Ok, vamos a la próxima pregunta. Desde los años 50 hasta hoy, siempre nos hemos preguntado si hay extraterrestres, si existen extraterrestres, pero ahora que el mundo y la conciencia de la gente ha cambiado, aunque no esté de acuerdo con, con esta pregunta, ¿qué pregunta debemos hacernos ahora? Domanda, dagli anni 50 ad oggi ci siamo chiesti sempre se esistono gli alieni, ma adesso che il mondo e la coscienza delle persone è cambiato, quale domanda dovremmo porci? Since the 50s, we have always wondered if there are aliens, if the aliens exist. But now that the world and the people consciousness has changed, what questions should we ask ourselves? Los encuentros cercanos se vienen reportando desde hace mucho tiempo atrás, desde antes de la era moderna de los ovnis. Pero obviamente en los años 50, cuando se dieron a conocer testimonios tan controvertidos, tan difundidos, como los de George Adamski en Estados Unidos, Eugenio Siracusa en Italia, entre otros, la hipótesis extraterrestre estaba en la primera plana de la interpretación. Hoy no es así. Hoy se sabe que estas entidades no necesariamente son extraterrestres en escafandra que vienen de otros astros, sino que hay múltiples perspectivas que involucran las conciencias interdimensionales, otros planos de realidad, etc. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos ahora mismo es no tanto qué es lo que nos está contactando, que hay extraterrestres de otros mundos, sí, pero también hay conciencias interdimensionales desconocidas que pueden ser interpretadas como ángeles, extraterrestres o lo que fuese también. Yo creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué cosa somos nosotros? ¿Cuál es la ubicación del ser humano y nuestra conciencia en este momento de la historia? ¿Y qué es lo que nos tratan de advertir estas entidades? Termino diciendo, lo importante es el mensaje y no los mensajeros, sean quienes fuesen. Comprender de qué nos quieren advertir, qué nos quieren mostrar, qué quieren que el ser humano redescubra de sí mismo, que el ser humano redescubra de sí mismo para transformar su realidad. Una realidad que no solo nos compete a nosotros como especie en la Tierra, sino que también afectaría a estos seres y a otras realidades. Creo que esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos ahora. ¿Qué queremos hacer? Ok, gli incontri ravvicinati esistono da molto tempo, insomma, prima degli anni 50, solo che dagli anni 50 si è semplicemente divulgato di più, come i casi di Siracusa e di Adamski. Oggi si sa che questi extraterrestri sono molto più che tali, cioè che non sono solo extraterrestri, potrebbero essere anche coscienze interdimensionali. Quindi la domanda, in fin dei conti, non è tanto chi sono loro, ma chi siamo noi in questo momento storico. Perché queste entità vogliono avvertirci? Perché ci tengono così tanto? Perché poi alla fine l'importante, come ho detto anche nel video, non è importante il messaggero, ma il messaggio. È importante, fondamentale in questo momento storico che l'essere umano ricordi che riscopra se stesso, ne va del nostro futuro. Okay, close encounters have existed since long before the 50s. Only since the 50s it has become more popular, like the cases of Siracusa and Adamski.
Today we know that these extraterrestrial are much more than that, much more than extraterrestrials. They are also interdimensional consciousnesses. So the question is not so much who they are, but who we are at this precise moment in history. Why these entities? Why do these entities want to warn us? Because the message is important and not the messenger. It is important that human beings remember, rediscover themselves for their future. Ok, quizás tenemos una última pregunta. Una última. Ok, Ricardo, ¿de qué manera estamos conectados a los que serían nuestros descendientes? ¿Solo por un vínculo de descendencia o hay otras cosas? Riccardo, siamo collegati secondo te a questa entità di Alfa Centauri soltanto per un legame di ascendenza e discendenza oppure c'è altro? Ok, conteste. Sí, definitivamente estamos conectados por algo más poderoso que un linaje. Primero tendríamos que comprender las líneas de tiempo, que es muy difícil explicarlo aquí, para una mente que tiene una línea de tiempo absoluta, pasado, presente y futuro. Tal vez el pasado, el presente y el futuro están coexistiendo y nosotros lo interpretamos de manera sesgada, limitada desde el planeta. Creo que no solo estamos ligados a estos seres de Alfa Centauri porque serían algunos de ellos descendientes de los humanos, como yo lo expliqué en mi conferencia, sino porque nuestra realidad y la de ellos se está entremezclando de tal manera que todo lo que sentimos, pensamos, hacemos, aunque esto suena a ciencia ficción o al pensamiento mágico, les afecta a ellos y también esa realidad, esa humanidad, entre comillas, futura en Alfa Centauri, nos afecta a nosotros. Es decir, no estamos ligados solo por genética, por linaje, por descendencia, sino también por líneas de tiempo, por hechos históricos, por energía y por decisiones que pueden afectar nuestra supervivencia y la de ellos en el futuro. Por último, diré que el encuentro de los astronautas humanos con una especie extraterrestre en un mundo ubicado en Alfa Centauri forma parte de un plan. No viajar obviamente en esta situación de emergencia, como lo estuve explicando en mi conferencia, pero en algún momento la humanidad va a viajar al espacio y se va a unir con otras especies con las que tiene una compatibilidad anatómica. Y esa hibridación tal vez sea parte de un nuevo humano futuro. Pero eso va a ocurrir cuando estemos listos. Por eso estamos ligados por algo más que linaje y genética. Estamos ligados por decisiones, por historia, por tiempos, por energía, en donde el universo se aprieta, se abraza, confluye en la evoluzione. Ok, grazie. Siamo connessi a loro da qualcosa di più che il semplice lignaggio. Dovremmo spiegare una cosa molto difficile ora e non c'è il tempo, che sono le linee temporali. Diciamo solo che certe volte passato, presente e futuro sono connessi in maniera simultanea ed è possibile che le nostre realtà, quelle degli extraterrestri e quelle degli umani, si stiano mescolando in questo preciso momento simultaneamente. Sembra, diciamo, pensiero magico, ma è scienza. Siamo legati non solo dalla discendenza, ma da un continuo influenzarsi su ogni fronte storico, umano, culturale. Nel futuro gli umani viaggeranno viaggeranno nello spazio e si ibridizzeranno con specie anatomicamente compatibili. Per ora, però, insomma, in questa linea temporale siamo comunque legati su fronti non sensibili che non possiamo ancora conoscere con certezza. Okay, in English, we are connected to them by more than just lineage. We should explain a very difficult issue that are timelines. Sometimes past, present, and future are connected simultaneously. It is possible that our realities of those of ETs and humans are mixing simultaneously. It sounds like magic, but it's science. We are linked to one another not only by ties of descent, but by a continuous influence on every front, historical, human, and cultural. In the future, humans will travel and hybridize with anatomically compatible species. But just for now, however, we are still linked on a variety of fronts that we cannot yet understand deeply. Okay, let's see.
Okay, another question. Just a minute. Ok. Ricardo, ¿cuántas personas como tú contactado has encontrado que han tenido una experiencia di contacto genuina? Es decir, in italiano, Riccardo, quante persone conosci e conosciuto che hanno avuto un'esperienza di contatto genuina che reputi affidabili? How many people, Riccardo, have you known that may have had genuine contact experiences? Obviamente que hay muchos testigos de contacto en el mundo. Yo soy uno de tantos. Ricardo es uno de tantos. Mi experiencia se hizo muy conocida por los congresos, las conferencias, los libros, las traducciones, pero yo tan solo soy la punta del iceberg de un colectivo de personas que tal vez no tienen mayor exposición pública, pero que han tenido encuentros cercanos cara a cara con esos seres. Así es que sí, conozco diversas personas, no las puedo numerar, decirte exactamente cuántas, pero he conocido muchísima gente en Europa, en los Estados Unidos, en América Latina, en muchos lugares que han tenido experiencias con estos seres. Lo que ocurre es que no todos se atreven a compartir públicamente su testimonio por temor a los ataques, a perder sus trabajos, a quedar en ridículo, a tener una crisis en la familia. No es fácil. También hay que decir, ahora con las redes sociales y los canales de YouTube, que también aparecen muchos supuestos contactados y contactadas que no tienen ninguna prueba de lo que dicen, ningún testimonio, ninguna fotografía, ninguna información que se haya cumplido en el tiempo y se presentan casi como elegidos de los extraterrestres, ¿no? Entonces, he conocido mensajeros auténticos, personas que realmente han vivido estas experiencias, pero también hay mucho fraude. Por eso la gente que nos está viendo ahora, no crean ni una sola palabra de lo que están, al menos escuchando a este servidor, investiguen, contrasten y saquen sus propias conclusiones. Pero de que los hay, solo hay que discernir. Ok, thank you so much. Ci sono molti testimoni di contatto nel mondo, io sono solo uno dei tanti. Io sono la punta di un iceberg, di un fenomeno enorme. Molti non ne parlano pubblicamente, ma comunque la loro esperienza è genuina. Io ne ho conosciuti in tutto il mondo, sia in Sud America che negli Stati Uniti che in Europa. Il fatto è che non tutti osano esporsi e raccontare tutto quanto pubblicamente. Ora però appaiono anche, diciamo, molti contattati che non hanno nessuna prova a sostegno delle loro narrazioni. Si presentano molte volte come eletti, ma in realtà sono una truffa. Per favore voi continuate a indagare, a mettere in discussione qualsiasi storia, perché solo in questo modo che, ecco, che si può avere un'esperienza, si può usufruire, ecco, di una narrazione genuina. Okay, there are many witnesses of contact in the world. I'm just one of the many. I'm just the tip of an iceberg. Many do not speak about it publicly, but their experience is genuine. I've known them all over the world. The fact is that not everyone dares to expose themselves and tell everything publicly. Now, however, nowadays, many people appear to be contactee, but have no evidence to support their narratives. They present themselves as elected by extraterrestrials, but many of them are just a fraud. Please investigate, question them. Ok, vamos a ver si tenemos todavía un poco de tiempo. Regia, cosa mi dite? Andiamo avanti? Andiamo avanti. Ok, I have a very special question for you. Una pregunta muy especial. ¿Cómo se explican las abducciones? ¿Por qué este episodio de violenza hacia il essere umano? Come spieghi, Riccardo, i rapimenti? Perché queste azioni di presunta violenza da parte di creature extraterrestri? How do you explain abductions? Why? How do you explain such episodes of violence towards humans? La respuesta para mí es bastante clara. Hay distintos grupos de entidades no humanas actuando en nuestra realidad. Algunos con buenas intenciones, que son respetuosos de nuestra conducta, de nuestro libre albedrío, que tratan de no intervenir directamente en nuestros asuntos porque esperan que el ser humano resuelva sus problemas por sí mismo. Y hay otros grupos de entidades que tienen el mismo comportamiento que un humano en un laboratorio con una rata, con una cobaya.
¿Se entiende? Sí. Entonces, hay algunos que tienen propósitos científicos de observación que pueden ser muy fríos y hostiles para nuestra percepción, y hay otros que tienen una perspectiva más ética. Pero dicho esto, también hay que separar los casos reales de abducciones de muchos casos falsos que se han exagerado, que han sido explotados en el cine, en las historias casi de terror, para generar miedo a las personas frente a estas experiencias. Un caso bastante particular es el de Travis Walton, a quien conozco personalmente, y creo que tú también, Filippo, y Sí. Travis Walton denunció que lo que mostró la película Fire in the Sky no refleja exactamente su experiencia. Por eso hay que discernir y separar caso por caso. Ok, just a second. Ok, la risposta in questo caso è molto chiara. Ci sono distinti gruppi di entità non umane con diverse agende. Alcuni sono rispettosi del nostro libero arbitrio, altri gruppi invece hanno lo stesso comportamento degli esseri umani con le cavie da laboratorio. Bisogna saper discernere i casi di rapimento reale da quelli falsi. Molti sono stati inventati per generare paura, per manipolare l'opinione pubblica sul fenomeno UFO. Il caso di Travis Walton, per esempio, vi ricorderete il film Bagliori nel buio. Quel film racconta la sua esperienza in maniera terrificante. In realtà poi lo stesso Travis Walton successivamente ha ammesso che la situazione non è stata esattamente quella. Quindi si è un po' spettacolarizzato e giocato sulla paura. Okay, the answer is very, very clear. There are distinct groups of non-human entities with different agendas. Some are respectful of our free will, while other groups have the same behavior as humans with guinea pigs in a laboratory. One must also be able to discern the real abduction cases from fake ones. Many have been invented to generate fear in the people about the UFO phenomenon. Travis Walton case is a good example. In the movie Fire in the Sky, his experience is presented as very, very terrifying. But many years later, as the same Travis Walton said, that was not the real case. Okay. Probable che tengamos otra pregunta. Regia, ¿qué facciamo? Andiamo avanti. Avanti. Muy bien, muy bien. Y Ricardo, ¿por qué los apunianos no están in contatto ufficiale con los gobiernos? Perché gli apuniani non sono in contatto con i governi? Why are the Apunians not in official contact with our governments? Eso no es cierto. Ellos han contactado a diferentes miembros del gobierno de los Estados Unidos y de otras potencias desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ocurre es que esos contactos no trascendieron. Han tratado de persuadir, de cambiar la mentalidad de nuestros científicos, de los militares, de los altos mandos militares, de los políticos, para que la humanidad se pueda preparar. De hecho, que se conozca que existan exoplanetas en Alpha Centauri fue porque estos seres se lo revelaron a los norteamericanos. Por eso ya existía el proyecto Longshot, que es el anticipo del proyecto Disparo Estelar de Stephen Hawking, que mencioné brevemente en mi presentación. Así que sí han tenido contacto, han intentado acercarse, han tenido comunicación con militares, científicos de los Estados Unidos y otras potencias, pero como todo esto no tuvo repercusión pública, empezaron a contactar a personas comunes y corrientes para que podamos hacer una presión social con esta información y que se pueda dar a conocer todo. Ok, just a second. Ok. Allora, non è detto che questa cosa non sia accaduta. Loro hanno contattato diversi funzionari e scienziati, hanno cercato di cambiare quella che è la mentalità dei nostri scienziati e politici. Per esempio, il fatto che noi sappiamo degli esopianeti abitabili su Alpha Centauri è perché ce l'hanno rivelato loro. Per esempio, il progetto Longshot degli anni '80 è l'antenato del progetto di Stephen Hawking di mandare quelle sonde laser su Alpha Centauri. Siccome insomma i nostri scienziati e politici non hanno dato seguito, non hanno permesso lo sviluppo di queste relazioni con loro,
questo contatto non si è voluto, hanno deciso a quel punto di iniziare a contattare le persone normali, cioè le persone comuni, il popolo, per sensibilizzare loro sull'argomento. Ok. These extraterrestrials have contacted several officials and scientists. They try to change the mentality of our scientists and politicians. For example, the fact that we know about exoplanets now is because they revealed it to us. Project Longshot, for example, is the ancestor of Stephen Hawking's project and was revealed by them. Since we, as a politician and scientists, did not listen to them, they decided to contact normal people just like us. Ok? Altra domanda? Ok. ¿De qué manera se eligen los contactados? ¿In che modo vengono scelti i contattati? In what way do extraterrestrials choose their contactees? Lo he dicho siempre, y tú me conoces personalmente, Felipo, considero que quienes hemos afrontado y vivido estas experiencias no somos elegidos en el sentido de que somos personas especiales, ¿no? Considero que lo especial es el contacto en sí mismo y que los testigos somos circunstanciales. Por eso preguntarse qué es lo que buscan estos seres para contactar a una persona u otra es muy difícil de precisarlo. Considero que no es que contacten con alguien porque sea esa persona especial, mejor que el resto. Obviamente que no. Sencillamente funciona dentro de un programa. Tal vez vieron una capacidad de resiliencia que podría soportar la experiencia, atreverse a compartirla, porque ¿de qué sirve tener un contacto si por miedo al ridículo, al escarnio, a los ataques, te vas a quedar callado? A veces muchas personas dicen, si hago esto o aquello, o me preparo de esta o cual forma, ¿podré tener contacto con estos seres? La pregunta es, ¿y a estos seres les interesa tener contacto contigo? ¿De qué sirve, insisto, un encuentro cercano, una experiencia con alguien que por miedo se va a callar? Creo que lo que ellos buscan no son personas especiales, sino personas comunes y corrientes que encajen en una agenda, en un programa y se atrevan a vivir una experiencia especial y compartirla y darla a conocer para concientizar a los demás de que no estamos solos. Ok, grazie. Allora, Riccardo dice che noi non siamo eletti, noi contattati non siamo eletti, non siamo persone speciali. La cosa speciale è il contatto in sé. Chiedersi cosa cerchino questi esseri nei loro contattati è una domanda a cui è difficile rispondere. Loro hanno certamente un programma, forse a che vedere con diciamo la capacità di resilienza del contattato, con la capacità di reggere certe situazioni. Difatti, a cosa servirebbe un incontro ravvicinato se durante magari l'occasione uno si spaventa, sta zitto o non è in grado di comunicare? Da quello che so per esperienza personale, cercano comunque persone in grado di saper divulgare la propria esperienza di contatto nelle forme corrette. Ok? We're not elected people, we're not special people. The special thing is the contact itself. Wondering what these beings are looking for in their contactees is very difficult. They certainly have a program, perhaps it has to do with resilience, with the ability to cope with certain difficult situations. Okay, however, they're looking for people who may be able to share their experience in the best way possible. Ok? Regia, ultima domanda, last question. Ok. ¿Conoces a los humitas? Se dice humitas. ¿Y hay alguna tipología de relación entre los apunianos y esa civilizazione? Conosci gli Ummiti e se sì ti chiedo se c'è qualche relazione tra questa civiltà e quella di Alpha Centauri. Riccardo, do you know the Ummo case? If so, what relationships could there be between the two civilizations? El caso Humo es bastante polémico, no solo en España, sino a nivel mundial.
presuntas entidades extraterrestres provenientes de un mundo ubicado en la estrella Wolf 424, a unos 14 años luz de distancia de la Tierra, se habrían comunicado con cartas tratando de revelar sus intenciones y colaboraciones supuestamente científicas. Algunos consideraron que el caso era un fraude que estalló en los años 60, los años 70, pero algunos estudiosos, como el citado JJ Benítez, que menciono en mi presentación, llegaron a la conclusión de que no todo era falso en el caso de los sumitas. Y personalmente he encontrado similitudes entre el caso Friendship en Chile, el caso Amicizia en Italia, que también es muy polémico y muy discutido, y también hay fraudes en medio de ese caso, pero he encontrado algunos atisbos de realidad que encajan con los de Humo. Podría tratarse de un grupo de extraterrestres de aspecto humano que trataron de contactar a diplomáticos, a científicos, a todo tipo de personas para hacer un experimento social de cómo podrían integrar este mensaje y esta información. Obviamente, hasta donde estoy informado, estos casos que estoy mencionando se han mantenido ahora, en este tiempo, en silencio y sigue siendo un enigma. Ok. Il caso Humo è abbastanza polemico in tutto il mondo, specie perché avrebbero comunicato attraverso delle lettere, che è una, diciamo, un fenomeno molto molto particolare, quasi assurdo. JJ Benitez, il giornalista spagnolo, è arrivato alla conclusione che non tutto del caso Humo fosse falso, e io poi personalmente ho trovato similitudini tra il caso Amicizia cileno e il caso Amicizia italiano, che sono molto vicini anche al caso Humo per certi versi nelle intenzioni da parte di questa entità di contattare scienziati e funzionari, forse per condurre un esperimento sociale psicologico. Questo caso comunque rimane un grande enigma dell'ufologia. Well, the Humo case is quite controversial all over the world. These beings would communicate through letters, which is a very particular thing. Journalist J.J. Benitez came to the conclusion that not everything was false. I myself, I found similarities between the Amistad, el caso Amistad in Chile, the Friendship case in Italy, which is also very close to the Humo case in some ways, in relation with their intentions, the ET intentions to contact scientists and officials, perhaps for a social and psychological experiment. But this case remains an enigma till today. Ok, io direi che possiamo interrompere qua. Thank you so much, Ricardo. Thank you so much, Ricardo, for being with us. It was a great pleasure. We hope to see you soon in Italy again. Ok, tendremos muchas otras preguntas por hacerte, pero no tenemos tiempo ya y por eso tenemos que proceder en la conferencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo muy grande. Thank you. Okay. Thank you to you, my friend. Muchas gracias por todo.